Ahora vamos a ver la clasificación de los modelos. Como los modelos son sistemas, aplica la misma clasificación que vimos anteriormente para sistemas. Pero, aparte, por sus propias características, los modelos tienen una clasificación en experimentales o teóricos. Vamos a analizar las características de estos tipos de modelos. Veamos los modelos experimentales. Estos modelos consideran la relación que existe entre las entradas y las salidas. No explican el proceso, no ingresan en el sistema para ver qué ocurre dentro de él. Requieren numerosos datos para ajustarlos. No se pueden extrapolar, no los podemos alejar del rango de datos experimentales que se usó para ajustarlos. El rango de validez está restringido al dominio de los datos. Si el sistema se modifica, estos modelos pierden validez y hay que volver a ajustarlos. Al frente de ellos están los modelos con bases teóricas. Estos modelos consideran los primeros principios, todos aquellos que ustedes estudiaron a lo largo de la carrera, los principios físico-químicos. Estos modelos, para ser creados, se necesita ingresar al sistema y analizar qué ocurre en el proceso. Por eso estos modelos explican el proceso que ocurre dentro del sistema en estudio. Requieren menos datos que los modelos experimentales. Se pueden extrapolar. El rango de validez está dado por el dominio de las leyes físicas y no por el rango de los datos. Si el sistema se modifica, generalmente estos modelos siguen siendo válidos. Vamos a ver algunos ejemplos de estos tipos de modelos. Como ejemplo de modelos experimentales tenemos las tablas experimentales, los gráficos construidos en base a esas tablas, funciones o polinomios cuyos coeficientes están ajustados en base a datos experimentales. Uno de los modelos empíricos que ustedes trabajaron en la carrera es el diagrama de Molière. Es un modelo empírico que nos explica las relaciones que existen entre algunas variables independientes y las propiedades del agua, pero no nos dice por qué existen esas relaciones. Como ejemplo de modelos teóricos, tenemos principalmente los modelos de espacio de estado, que son lo que vamos a estudiar en la materia. Estos modelos tienen su origen en el campo de la instrumentación y control y se desarrollaron más fuertemente en el campo de la simulación. Bien, presentados estos dos tipos de modelos, vamos a ver un ejemplo de modelos experimentales. Aquí tenemos una tabla experimental que nos da la conductividad del germanio en función de la temperatura. Para construir esta tabla se utilizó este equipo que permite medir la conductividad de una barra de germanio que está sometido a una cierta temperatura que se controla a voluntad. Esta tabla ya es un modelo empírico, porque dada la entrada de temperatura, este modelo nos predice cuál va a ser la salida, que en este caso es la conductividad del germanio. Nuestro sistema sería la barra de germanio. Entonces, para 400 grados Kelvin, tenemos que la conductividad va a ser 0,05. Para 700, vemos que el modelo predice una conductividad de 0,40. Una alternativa que tenemos para estimar una salida para una entrada intermedia, que no figura en la tabla, es la interpolación lineal. En la interpolación lineal vamos a graficar los datos que tenemos en la tabla que encierren a la entrada intermedia
para la cual queremos estimar la salida. Entonces aquí quiero estimar la salida para un valor intermedio x, sabiendo que en la tabla los valores más cercanos a este x son x1 y x2. Tengo que ubicar cuál es el x1 menor a x y el x2 superior a x. Usando los datos de I1 e I2 que sí figuran en la tabla, puedo trazar un segmento lineal que es el representado por la línea verde. Este segmento lineal sería una aproximación de la función real que vincula a I con X, que está dibujada aquí con la línea roja. Vean ustedes que ese segmento lineal va a ser una mejor aproximación mientras menos no lineal sea la curva roja o mientras más cercanos estén los puntos en la tabla. O sea, más cercano esté X1 a X2. En esos casos, la interpolación lineal va a ser mejor. ¿Cómo se hace la interpolación gráficamente? Una vez trazado el segmento lineal entre los datos de la tabla, ingreso con la entrada intermedia X, toco el segmento y leo el I correspondiente. Esa sería la estimación. Con fórmulas sería de la siguiente manera. Aquí tengo el I expresado en función de la entrada intermedia X y de los datos de la tabla. X1, Y1, X2 y 2. Esto se puede implementar fácilmente en Excel, como lo vamos a ver ahora. En Excel tenemos que copiar la tabla y luego hacer el gráfico como ustedes ya saben. Para eso vamos a insertar un gráfico con una única diferencia con respecto a lo que hacíamos antes. Vamos a insertar el gráfico, va a ser de nuevo dispersión, pero esta vez vamos a seleccionar puntos unidos con líneas rectas. Si hacen eso, obtenemos este gráfico. Y en este gráfico, observen que cada par de puntos de la tabla, que serían los representados por los círculos, están unidos por un segmento de líneas rectas, que sería lo que tenemos que utilizar para hacer la interpolación lineal. Entonces, si yo quiero leer cuál es la salida para un valor de x igual a 850, ingreso por la abscisa con 850, toco el segmento lineal correspondiente y reflejo esa flecha y leo el valor estimado para la salida, que en este caso me da 1.50. Con fórmula, debería aplicar la fórmula que está aquí abajo, que es la que vimos recién, y que también es de fácil implementación en Excel. Aquí abajo coloqué una celda para X, ingreso el valor de X, 850, que es el que quiero estimar, y para la salida correspondiente ingreso una fórmula, que es, si ustedes la analizan, es la fórmula que está aquí, donde considero que el X1 es 800, el Y1 es 1, el X2 es 900 y el Y2 es 2. ¿Por qué tomé este X1 y este X2? Porque son los que encierran el valor de 850 para el cual quiero estimar la salida. Entonces, haciendo el cálculo, me da que la salida para 850 es 1.5, que concuerda con lo que hicimos gráficamente. Esta fórmula, esta implementación la puedo usar para cualquier valor de X, siempre y cuando esté entre 800 y 900, porque son los valores de la tabla que consideré al escribir la fórmula de estimación del I. Entonces aquí vemos otra característica de la interpolación lineal. Solamente lo puedo usar en el rango del par de datos que empleé para obtener la fórmula.
Otra alternativa que tenemos para estimar salidas intermedias es recurrir a la regresión. En la regresión, a diferencia de lo que hacíamos en interpolación, vamos a emplear todos los datos de la tabla. Lo que hacemos es elegir una función que vamos a aproximar a los datos de la tabla. En este ejemplo, elegí una función exponencial que tiene un parámetro que está multiplicando a esa función y tiene otro parámetro en el argumento de la función. Lo que tenemos que hacer es ajustar esos parámetros para que la curva pase lo más cercana posible a todos los puntos datos de la tabla. Esto requiere resolver un problema matemático relativamente complejo, pero Excel simplifica esa tarea ya que dispone de una herramienta que se denomina línea de tendencia y que está ya implementada en Excel. Cuando nosotros recurrimos a esta herramienta, Excel nos va a solicitar una función, cuál es la función que queremos ajustar, y él va a determinar los valores de los parámetros que tenga esa función. Cuando reporte los valores de esos parámetros, como lo hizo aquí, en el gráfico, nosotros podemos especificar la cantidad de cifras significativas que debe tener. La cantidad de cifras significativas es igual a la cantidad de decimales más 1 cuando lo expresamos al número en formato científico. Ya vamos a ver esto mejor con un ejemplo. Veamos cómo se realiza la regresión en Excel. Primero debemos copiar los datos y luego tenemos que insertar un gráfico de dispersión, pero esta vez solamente de puntos. Una vez que hemos insertado el gráfico de dispersión solamente de puntos, hacemos clic en cualquier punto, botón derecho y seleccionamos agregar línea de tendencia. Cuando hacemos eso, se abre al costado derecho un panel. En este panel podemos elegir qué función queremos ajustar. Vean que Excel tiene una cantidad limitada de funciones para ajustar. Ahora está seleccionada una función lineal. Y vean que Excel ajusta una línea recta para que pase lo más cercana posible a todos los puntos. El ajuste no es muy bueno porque obviamente los datos no siguen una ley lineal. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar ese ajuste y vamos a elegir una función exponencial para ver si una función exponencial ajusta mejor. Vemos que sí, que el ajuste es casi perfecto. Y entonces ahora vamos a pedirle a Excel que nos informe los valores de los coeficientes o de los parámetros de esa función. Para eso voy aquí y le digo presentar ecuación en el gráfico. Y aquí me presenta Excel los valores de los parámetros. Ya tengo el parámetro que está multiplicando a la función y tengo el parámetro que multiplica al argumento. Voy a ahora darle las cantidades de cifras significativas que requiero. Vamos a suponer que necesitamos 5 cifras significativas por cada parámetro. Entonces, selecciono el rótulo que tiene la fórmula, hago botón derecho, elijo formato de etiqueta de línea de tendencia, vengo aquí, elijo ahora en formato del número, elijo formato científico y luego aquí le voy a dar que necesito 4 decimales. 4 decimales más el entero que ya incluye el formato científico van a conformar las 5 cifras significativas que requiero. Entonces doy Enter y vean ustedes ahora que Excel me está reportando los valores de los parámetros con un entero y 4 decimales, lo que hacen las 5 cifras significativas que se requieren. Lo mismo pasa en el otro parámetro, en el que figura en el argumento de la función exponencial. Aquí ustedes vean que Excel informa con notación científica porque es lo que yo le pedí, donde aparece un E,
que lo que representa es 10 elevado a lo que sigue. En este caso, 10 elevado a la menos 3. Traducido eso, esa fórmula quedaría como la que está aquí. Comparen y ven cómo los e se transformaron en exponente. En Excel, cuando ustedes ingresan la fórmula, pueden utilizar esa notación. En vez de escribir por 10 a la menos 3, pueden escribir directamente e menos 3. Y Excel ya va a entender qué es lo que quieren ustedes decir. Bien, entonces ya tenemos la fórmula. Ahora la podemos emplear para hacer la estimación. Nuevamente, aquí hacemos una tabla donde tengo la entrada intermedia y voy a estimar la salida para la entrada intermedia de 850. Para eso voy a escribir la fórmula en Excel, que es esta fórmula. Cuando la ingreso, Excel calcula un valor para i de 1.34, que lo puedo comprobar gráficamente. En el gráfico ingreso con 850, toco la curva exponencial, la línea de tendencia, reflejo y me da el valor que calculé con la fórmula, 1.34. Una de las diferencias que tenemos con regresión, con interpolación, es que esta fórmula y esta tablita que armé aquí abajo la puedo usar para estimar el i de cualquier valor x que esté entre 400 y 1000. Ya x no tiene que estar restringido a estar en un intervalo de un par de valores de la tabla. Ahora puede abarcar todo el rango de la tabla, porque es una característica de la regresión. Cuando yo hice el ajuste de la curva, esta curva se ajustó a todos los datos, y no como ocurrió en interpolación lineal, que ajustábamos un segmento lineal cada par de datos. Habiendo visto interpolación lineal y regresión, podemos ahora compararlas. En la interpolación, nosotros suponemos que los datos no tienen error. Por lo tanto, es adecuada emplearla solamente cuando la tabla de los datos no tienen errores experimentales. Porque los errores que figuran en la tabla afectan directamente a la estimación que realizamos. Se emplea siempre los datos cercanos a la entrada intermedia para la cual queremos estimar la salida. No empleamos todos los datos de la tabla y eso hace que no aprovechemos toda la información existente en la tabla. La ventaja que tiene es que la fórmula es sencilla y se puede calcular casi en forma manual. Gráficamente se la puede hacer haciendo un gráfico de dispersión y uniendo los puntos con segmentos de línea recta. Luego empleamos esos segmentos de línea recta para hacer la correspondiente interpolación. La regresión considera que los datos tienen errores. Y por eso es que va a tratar de hacer un esfuerzo para atenuar esos errores. ¿Cómo lo logra? Lo logra empleando toda la información que contiene la tabla. La desventaja es que la fórmula es más compleja, se necesitan hacer varios cálculos, pero bueno, nosotros al disponer de las herramientas que nos da Excel, no tenemos esa desventaja. Gráficamente, lo que se hace es representar la tabla con un gráfico de dispersión y luego se agrega la línea de tendencia. Aquí está agregada una línea recta para que vean cómo difiere una interpolación lineal, que está a la izquierda, con una regresión lineal, que está a la derecha. Como la regresión tiene que acomodarse a todos los datos de la tabla, vean que ahí el ajuste no es bueno. Y vamos a tener que reemplazar esa función lineal por otra función más compleja. Una vez que lo hagamos, el ajuste va a ser mucho mejor que el que podemos lograr con la interpolación lineal. Vamos a ver ahora un ejemplo donde vamos a emplear la regresión para implementar un modelo experimental y luego un modelo con base teórica.
En este ejemplo vamos a estudiar un depósito de gas de una planta. Es un depósito esférico que contiene gas y se hicieron una serie de experimentos, para determinar la relación que existe entre la presión en el interior del depósito en función de la temperatura. Para eso se usó una termocupla y un manómetro. Y las lecturas que se consiguieron están allí en la tabla de la diapositiva. Nuestra intención ahora es, en base a esta tabla, desarrollar un modelo que nos permita estimar la presión en función de la temperatura. La alternativa más simple sería recurrir a una regresión de los datos. Si graficamos los datos, vemos que quedan alineados alrededor de una línea recta. La alineación no es perfecta porque, como son mediciones experimentales, tienen el ruido propio de ese tipo de mediciones. Entonces, lo que hacemos es ajustar una línea recta por regresión. Lo hacemos agregando una línea de tendencia en Excel y le pedimos que presente los valores de los parámetros con 5 cifras significativas, que ya saben, es igual a un entero más 4 decimales. Y Excel nos informa los valores que están en la figura. Entonces, de esta manera, con regresión, en un solo paso, hemos obtenido ya un modelo empírico o experimental que nos permite calcular la presión en el depósito en función de la temperatura. Y está dado por esa fórmula que está en la diapositiva. En esta fórmula, la presión está en unidades de atmósfera y la temperatura está en grados centígrados. Ahora, una vez que tenemos este modelo, vemos que ya no tenemos las limitaciones que presentaba la tabla. Aquí no tenemos el problema de leer valores intermedios porque ya tenemos una fórmula que nos permite calcular la presión para cualquier temperatura. Sin embargo, este modelo está restringido al ser aplicado al rango de los datos que disponemos en la tabla, que era de 0 grados centígrados a 100. ¿Sí? No podemos utilizarlo más allá de ese rango. Un problema que tiene este modelo es que no puede contestar esta pregunta. ¿Cómo cambia la fórmula si la cantidad de gas que está en el depósito se reduce a la mitad? Para contestar esa pregunta no tenemos la información suficiente y el modelo debería ser reconstruido. Si cambia la cantidad de gas y se reduce a la mitad en el depósito, lo que tenemos que hacer es volver a tomar las mediciones, volver a graficar y volver a ajustar el modelo. Esa es una característica de los modelos empíricos o experimentales. ¿Sí? No son tolerantes a los cambios que se realicen en el sistema. Para superar este problema, vamos a desarrollar un modelo con base teórica. Para construir un modelo con base teórica, tenemos que recurrir a nuestros conocimientos de físico-química y ver qué leyes aplican al sistema que estamos modelando. En este caso, la ley que aplica es la de gases ideales si suponemos que se dan las condiciones para aplicar esa ley. Esta ley permite vincular la presión con la temperatura. Y dado que la cantidad de moles, R y el volumen se mantienen constantes, podemos simplificarla a la siguiente expresión, donde sería P igual a un factor constante A por T. Es decir, que la ley plantea que en este caso la presión es proporcional a la temperatura. Ya en este momento hemos ganado algo con respecto al modelo empírico que vimos anteriormente. Aquí vemos que no existe un término independiente, cosa que sí existía en el modelo empírico que vimos recién. La presión, sin embargo, no es la misma presión que manejaba el modelo empírico. En esta ley, la presión tiene que ser la presión absoluta.
que se puede calcular en función del dato de la tabla, que era una presión manométrica, sumándole la presión atmosférica. Para eso tenemos que medir la presión atmosférica y vamos a estimar, o vamos a suponer que es 0.858 atmósferas. También la temperatura es distinta con respecto a lo que figuraba en la tabla de mediciones. Para aplicar esta ley necesitamos que la temperatura esté en Kelvin. Entonces tenemos que convertir las temperaturas en grados centígrados en Kelvin, y para eso usamos ya la fórmula conocida que está en la diapositiva. Entonces, con todo esto, vamos a implementar nuestro modelo en Excel. Para eso, en Excel vamos a escribir una nueva tabla, que es la que está presentada en la diapositiva, ¿sí?, donde están los primeros datos de la tabla. Vamos a hacer una columna tenemos una columna de T en grados centígrados y otra de la presión manométrica, que eran los correspondientes a la tabla datos, y las otras columnas son nuevas que vamos a incluir para poder lograr la conversión a la temperatura en Kelvin y la presión absoluta en atmósferas, que es la que requiere el modelo. Bien, aquí la columna de temperaturas en Kelvin se obtiene a partir de la temperatura en grados centígrados, aplicando la fórmula de conversión de centígrado a Kelvin. En este caso se va a reducir a hacer la celda 2, que es la que contiene la temperatura en centígrados, más 273.15. Por su parte, la presión absoluta la vamos a obtener sumando a la presión manométrica, que está en C2, más la presión atmosférica, que está en D2. Esas fórmulas las copiamos hacia abajo y como tienen referencias relativas, se van a actualizar correctamente. Graficamos ahora la presión absoluta en función de las temperaturas Kelvin y obtenemos el gráfico que está a la derecha. A ese gráfico le agregamos una línea de tendencia, pero con una salvedad. Vamos a tener que decirle que esa línea de tendencia es particular porque tiene el término independiente nulo. Para indicarle a Excel que el término independiente de la línea recta debe ser nulo, tenemos que ingresar al cuadro de propiedades de la línea de tendencia, aquel cuadro donde indicamos que la función tenía que ser lineal, y también le indicamos que debía presentar la ecuación. Bien, en ese mismo cuadro tenemos esta opción que es señalar intersección. Tenemos que habilitar esa opción e ingresar el valor 0 en esta casilla. Con esa operación, Excel va a anular el término independiente de la línea recta y cuando nos informe la fórmula, solamente va a informar la constante de proporcionalidad. Con este resultado, tenemos que nuestro modelo ya con base teórica queda como muestra la diapositiva. ¿Sí? Una constante determinada por Excel multiplicada por la temperatura. No tenemos que olvidarnos que la presión está en atmósfera y es presión absoluta y que la temperatura está en Kelvin. Regresando a nuestra pregunta, ¿cómo cambia esta fórmula si la cantidad de gas se reduce a la mitad? Lo que antes no podíamos contestar con la fórmula empírica, ahora sí podemos, porque sabemos que la constante de proporcionalidad es igual a N por R sobre B. Y si se reduce la cantidad de gas a la mitad, significa que el número de moles se reduce a la mitad y eso implica que nuestra constante A también se va a reducir a la mitad. Entonces, este modelo se va a adaptar a las nuevas condiciones simplemente dividiendo la constante por 2. Esa es una de las ventajas que aporta
el tener bases teóricas. Otra ventaja es que este modelo no está restringido a ser empleado en el rango de temperaturas que figuraban en la tabla de mediciones, sino que se puede emplear en el rango donde es válido la ley de gases ideales. Esa es otra ventaja de este tipo de modelos. En los modelos que vimos, hemos requerido una cierta cantidad de cifras significativas para los parámetros. Ahora vamos a ver qué son las cifras significativas y la importancia que tienen. Las cifras significativas son las cifras que aportan alguna información. El 0 a la izquierda no es significativo. El 0 antes del punto decimal es ambiguo, puede o no ser significativo. Hay una estrecha relación entre la cantidad de cifras significativas y la notación científica. En la notación científica nosotros expresamos un número como un entero acompañado de una cierta cantidad de decimales. Y eso multiplicado por 10 elevado a un cierto exponente. Por ejemplo, el número 3.56E5 significa 3.56 por 10 a la quinta. La relación que existe entre cifras decimales y la notación científica está dada por la fórmula que está en la diapositiva. La cantidad de cifras significativas va a ser igual a la cantidad de decimales en notación científica más 1, y ese 1 representa el entero. Como ejemplo de un número con 4 cifras significativas, tenemos todos los que figuran en esta tabla. En el primer caso tenemos 4 cifras significativas y eso se representa como un número con notación científica de un entero y 3 decimales. Todos los otros casos son parecidos. El tercer caso, vean que tenemos 3 cifras significativas porque estos ceros no lo son, y eso se evidencia en la notación científica, cuando queda expresado como un entero con 3 decimales. El penúltimo caso, los ceros que están aquí fueron colocados para rellenar los lugares, porque la medida no aseguraba esas posiciones. Entonces, estos ceros están colocados solamente para rellenar los lugares hasta el punto decimal, y no son significativos. Eso queda evidente en la notación científica, donde se debe anular esos ceros, se los debe retirar. Entonces, en la notación científica queda claro que solamente las 4 primeras cifras eran significativas, mientras los ceros estaban solamente de relleno. En el caso que los ceros sean significativos, esto es que la medida haya informado esos ceros y no solamente se hayan colocado para rellenar lugares antes del punto decimal, esos ceros se incluyen en la notación científica. Por ejemplo, aquí en el último ejemplo, que es 1200, y suponemos que esos ceros son significativos, eso sí va a quedar claro en la notación científica, donde se lo debe incluir, que va a quedar 1.200 por 10 al cubo. Vean que en la notación general no se puede decir a primera vista si los ceros son significativos o no. No sabemos si en el penúltimo número los ceros son significativos o no. Eso solamente queda explícito en la notación científica. Para ver la importancia que tienen las cifras significativas, veamos de nuevo el ejemplo de la conductividad de germanio. Recuerdan que teníamos una tabla obtenida en forma experimental y para esa tabla vamos a hacer ahora una regresión. Para hacer la regresión recurrimos de nuevo a Excel. Para eso vamos a copiar la tabla de datos, vamos a insertar un gráfico de dispersión y vamos a agregar una línea de tendencia, con la diferencia de que esta vez no vamos a emplear una función exponencial, sino un polinomio de cuarto orden. En el gráfico se ve cómo informa Excel ese polinomio en un primer momento. Si vemos la expresión, vamos a notar que los coeficientes tienen distintas cifras significativas. El primer coeficiente tiene una cifra significativa, mientras que el último tiene 5 cifras significativas. Esto se agrava debido a que el primer coeficiente corresponde al término que mayor peso tiene la expresión porque está multiplicando
a x a la cuarta. Esta diferencia de cifras significativas se van a notar en un error en la estimación. Para eso vamos a calcular el error de la estimación. Vamos a agregar la tercera y cuarta columna. La tercera columna contiene el polinomio que nos informó Excel. Está escrito de la siguiente forma, con las cifras significativas que Excel nos informó. Esa fórmula se copia hacia abajo y se tienen los valores que están en la tabla. Para calcular el error de la estimación vamos a usar un error porcentual, que lo calculamos de la siguiente forma. ¿Sí? El valor obtenido por nuestro polinomio menos el valor de la tabla, el valor que habíamos obtenido en medición, dividido la base del cálculo, que vamos a suponer que es el valor obtenido por medición, y eso multiplicado por 100 para transformarlo en porcentajes. Esa fórmula se copia hacia abajo y se actualiza correctamente debido a que está escrita con referencias relativas. Vemos que a pesar de que la curva gráficamente pasa muy cercana a todos los puntos, aquí en la tabla, cuando calculamos los errores porcentuales, vemos que tenemos un alto error, siendo el máximo de 215.60%. Entonces eso es un error inaceptable. ¿Cómo puede ser que, viendo que la curva gráficamente ajusta casi en forma perfecta, cuando hacemos los cálculos usando las fórmulas que nos dio Excel, obtenemos errores demasiado grandes? Bueno, este problema se debe a la cantidad de cifras significativas que Excel empleó al informarnos la fórmula matemática del polinomio. Para evitar este problema tenemos que decirle a Excel, como hicimos en los ejemplos anteriores, le tenemos que especificar cuántos decimales deseamos en cada coeficiente, o cuántas cifras significativas deseamos en cada coeficiente. Eso es lo que vamos a hacer en el segundo caso, que es de nuevo, tenemos la misma línea de tendencia, pero esta vez les hemos pedido a Excel, utilizando el formato de etiquetas, que los coeficientes lo informe con notación científica con 4 decimales. Es decir, vamos a tener 5 cifras significativas. Bien, ahora Excel cumple con lo solicitado y nosotros debemos actualizar la fórmula que empleamos en la tabla. Esta vez el polinomio va a tener la siguiente forma, ¿sí? Con sus coeficientes, todos ellos con 5 cifras significativas. El error se sigue calculando de la misma forma, pero esta vez ustedes ven que el error se ha reducido en forma notable. Ahora tenemos como máximo error un 5.13%. La expresión que informa Excel cuando hacemos una curva de regresión no se puede emplear directamente en una celda de cálculo. Si bien se la puede copiar, cuando la pegamos da error porque esta expresión no respeta la sintaxis que exige Excel para el cálculo. Por ejemplo, no tiene los símbolos de producto, de exponenciación, y además el X no es una referencia válida de celda. Para poder usar esta expresión en una celda de cálculo hay que agregar todos esos símbolos. Lo podemos hacer manualmente, pero cuando involucra muchos términos la expresión, se corre el riesgo de cometer errores. Entonces podemos hacerlo en forma automática. Para ello podemos echar mano a cualquier procesador de texto y utilizar la herramienta de buscar y reemplazar. Deberíamos buscar el X y hacer reemplazar por asterisco el nombre de la celda que corresponda y el circunflejo para indicar la exponenciación. Con eso vamos a poder transformar la expresión reportada por Excel en una forma adecuada para el cálculo, con el único cuidado de que tenemos que borrar el circunflejo que aparece en el término elevado a la 1, que está aquí marcado con rojo. Con esto llegamos al final del video, donde vimos modelos empíricos y modelos con base teórica. Será hasta el próximo video.